Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en Radio Anáhuac, en un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña Les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. un servidor, Juan Carlos Padilla. Además de saludarles, los invita a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en Twitter, @por escrito _. Pueden también seguirnos en el canal de YouTube, Revista Por Escrito, o seguirnos a través de Spotify Por Escrito también. Y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una emisión nueva a través de Código Libre. Síganos, por favor. Yo te quiero hacer una pregunta, mi querido Juan Carlos. ¿Y si Adelita se fuera con otra, la seguirías por tierra y por mar o en el jeep presidencial? Pues parece que no mucho en realidad. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, vamos a ponernos revolucionarios. Balas, eh, campamentos de guerra, muchas revoluciones dentro de un mismo movimiento. Hablaremos el día de hoy de la primera revolución social del siglo XX. Vamos a hablar de un gran pretexto literario que es la Revolución Mexicana. Que perfectamente podría decirse que son las revoluciones de Sí, México. Decías balas, pensé que ibas a decir sombreros, y claro. también estaba pensando en territorios, Uf, porque al final lo que defendía y los terrenos que defendía Pancho Villa en el norte no serán los mismos que iba a defender Emiliano Zapata en no, el centro, Carranza. o Carranza, bueno, ya en la ciudad. Sí, por supuesto, son varias revoluciones. Ahorita creo que vale la pena hacer la invitación. Ahí en la zona de San Ángel está el Museo de las Revoluciones de México. Así es. Creo que es un museo pequeñito, que está como inclinadito porque ahí ya está muy extraño el terreno, pero que vale la pena visitar. Y fíjate, mi querido Juan, que la Revolución Mexicana se ve muy imbuida por las ideas marxistas de tierra y libertad, que era el lema de Emiliano Zapata, de la tierra es de quien la trabaja. Y toda esta reivindicación agrícola del trabajo del campo. Un algo que después Rulfo, denunciará cómo tanta sangre que corrió sirvió para que el campo siga y sigue olvidado. Sí, claro, hemos hablado mucho de Rulfo, pero nunca será suficiente seguir hablando de él. Y la Revolución Mexicana y Juan Rulfo como escritor me parece que es una mezcla extraordinaria para imaginar los escenarios de aquella época. Tú decías que era la primera revolución social y además fue la primera revolución filmada. Ay, tienes El razón. cine comenzó en 1895, 1896. Para 1910 ya existía la cámara cinematográfica y es la primera en realidad que va a ser retratada antes que la Revolución Rusa, porque la Revolución Rusa se va a dar hasta 1917. Y aquí hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. El cine mexicano ha tenido diferentes momentos, Ujú. sus edades de oro, sus épocas de oscuridad, Uf, películas que no quieres ni ni volver a ver, recordar, sí. pero creo que algo se quedó de esto que podemos heredar de la primera revolución filmada. Recordemos estas imágenes que se ven muy viejas de Pancho Mm, Villa, de Emiliano Zapata, de de los Carranza, gorrudos en el incluso, tren. sí, claro, que se ven así medio, pues, medio mal, pero es que es lo primero que se ha documentado. Probablemente sea la primera filmación documentada y está retratando un hecho social. Mucho del llamado nuevo cine mexicano es un realismo mexicano. Ujú.
y yo me pregunto si despertó en tiempos de la revolución. Yo creo que sí está muy influenciado, mi querido Juan, por este tema que además de todo acompañó no solamente el discurso social, sino el discurso político a lo largo prácticamente de todo el siglo XX, porque además fue a lo largo de todo el siglo XX que el Partido Revolucionario Institucional fue el partido en el poder. Es a partir del milenio que viene un cambio de poderes muy poco esperado en México, pero fue un cambio muy pacífico, en donde vino el cambio de estafeta. Regresando a la Revolución Mexicana, no solamente fue esta influencia política que tuvo en todos los discursos, sino también como muchos narradores improvisados y muchos narradores de oficio utilizaban el argumento y la exposición y la justificación ética que los llevaron a escribir acontecimientos nacionales en un periodo en el que se conjugaron tres movimientos literarios mundiales muy importantes: el realismo, como bien apuntabas, el costumbrismo y el naturalismo. Y entonces así trataron de explicar la vida anterior, las costumbres anteriores y lo que se trataba de cambiar a todas luces con la Revolución Mexicana. Estoy pensando en los personajes de la revolución y en una idea que repito constantemente con mis alumnos de historia. Las revoluciones en toda la historia no surgen de la base de la pirámide. No. Siempre es gente adinerada que quiere acceso al poder la que va a provocar la revolución. Suele ser la gente pobre, la gente desamparada, la gente de escasos recursos, pues la carne de cañón de cualquiera de los bandos. Porque hablamos, ahorita decías de cuáles podían ser las inspiraciones de la revolución. Bueno, es que los espíritus también Ah, también, claro. pueden ser quienes inspiran la revolución. Este es el caso específico de Francisco y Madero, Sí. persona letrada, abogado sin memoria, no me falla, pero espiritista. Y es el espíritu, es los fantasmas los que le terminan diciendo a Madero que él debe ser presidente. Venustiano Carranza también era un militar letrado. ¿Y qué decir de Pancho Villa y de Emiliano Puf, Zapata? Aunque eran personas de campo y quizá no tendrían los estudios de Madero o de Carranza, eran personas que tenían muchísimo acceso a tierras. sí. Claro, querían tener más, probablemente repartir, pero porque eso les era conveniente. Creo que eso es algo que no debemos olvidar tampoco. Y es que todo esto incide en la producción literaria y está respaldándose todo este tema en estructuras del método para la interpretación estructuralista, que es bien importante ver el primer momento de separación entre las narrativas que trataban de contar la realidad de cierto evento y todos aquellos como eh, narraciones fantásticas que trataron de hacer como superhéroes a todos estos guerreros que estuvieron. Entonces, de repente se llevaba a angelizar a Zapata, a Pancho Villa, cuando sabemos que, digo, la guerra es cruel y en las guerras se hacen cosas extremadamente, pues, sanguinarias y a veces no tan correctas. Y una de esas formas narrativas, no exactamente literaria, aunque de literario sí tiene algo, están los corridos. Los Mucho, claro. corridos que efectivamente enaltecían, invitaban a sumarse a la lucha de uno o de otro. Actualmente los corridos siguen existiendo, solo que ahora les llamamos Uf, narcocorridos. Incluso hay un personaje muy relevante en nuestros días que está relacionado con esta narrativa como de crónica que también desgraciadamente está patrocinada por el mismo narcotráfico, que desde el año 2001 ya se denunciaba que se acabaran los narcocorridos porque lo que sugieren es que la gente joven que no tenga ingresos, que no tenga acceso a educación, pues mejor se dedique al tráfico de drogas, porque eso le va a tener mucho más dinero. Desgraciadamente, así como la Revolución Mexicana fue pionera, bueno, pues todavía cargamos un poco el peso de esas narrativas. y esto que hablas de los corridos, mi querido Juan, es totalmente literario porque son odas.
pertenecen a la lírica. Entonces, están tratando de exaltar a un héroe, así como se exaltó en su momento a Ulises, aquí se exaltaba la batalla de Obregón en Celaya, las conquistas que se hacía, por ejemplo, del área de Cuernavaca por Zapata o del norte en Chihuahua, por ejemplo, por Pancho Villa, etcétera. Y creo que apuntas muy bien, mi querido Juan, porque en este caso sí estamos hablando de héroes nacionales y el narcocorrido está tratando de justificar una actividad ilegal. Por eso, y por eso a mí me parece que no son justificables. Pero para corridos, corridos, nosotros de esta cabina, Córrale. porque continúa la revolución. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección en la que las letras importan, quiero hablar de un tema de la Revolución Mexicana que fue el mandato del silencio, la censura de los periódicos y las revistas. ¿Qué tan lejos se encuentran las letras con manchones de tinta y borradores corregidos, párrafos eliminados de una serie de revistas y de periódicos de la revolución? Imagínense nada más esto. Hay una brecha real entre las fotografías atascadas en la memoria de una cámara perdida, extraviada por accidente o a propósito, o robada de las manos del periodista no encontrado y de las sentencias de muerte dictadas durante los tiempos de la guerra revolucionaria. ¿No sigue acaso México pausado, hundido, como el mármol de la ciudad en los mismos ecos de la censura de hace 100 años? Palabras con manos atadas, verdades tiradas entre los barrancos, gritos de honestidad que fueron no escuchados. Somos la misma vieja fotografía arrugada, esa del inconsciente con la pistola pegada a una de nuestras sienes, esa denuncia quebrantada por el fuego de las balas, ese dolor. Entre 1910 y 1940, la prensa en México vivió una serie de temblores continuos, de pánico, llegando a una metamorfosis tal, completa, de periódicos y revistas, como si fueran una pizarra de la opinión popular, con un gobierno que exigía mantener las críticas sociales fuera del ámbito político, e incluso con la persecución de aquellos que se negaran a estas leyes de silencio. Las masas, sobre todo el sector de los obreros y trabajadores, comenzaron a adquirir un conocimiento de lo político y de lo social que los volvía capaces de elegir estas posturas radicales. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. A pesar de tener al alcance de nuestra mano los avances tecnológicos, la respuesta de todas nuestras dudas y de no necesitar la creación de pizarras públicas de expresión, pues esto se ve en las mayorías de las redes sociales, los reporteros y periodistas que deciden entrar a redes más profundas de la corrupción política y social de nuestro país para abrirnos los ojos, que siguen sufriendo del yugo del silencio, pagado al igual que en la Revolución Mexicana con su propia vida. La gente mira, habla, debate, llega a la denuncia de inconformidades generales bien sabidas ya, porque bien que lo sabemos, pero aquellos que sacan lo putrefacto, los desechos contaminados del río, terminan a veces ahogándose en él. Vivimos aún bajo una ley huertista de no tocar la esfera de lo político, de mirar a los hilos que mueven al país, pero no retratarlos, de no dejar una marca tangible de ellos con los mismos hilos que se cuelgan las voces de aquellos que ya han visto todo. Lo que se ve en este año, lo que se reporta de asesinatos a periodistas, ¿qué pasaba? ¿No era lo mismo que sucedía en 1860? Casi 410 nombres perdidos o arrancados de nuestra vida nacional, según los datos que nos reportan la Asociación de Periodistas de México. Ahora que el enemigo no solo parece
detentar poder, sino poder fáctico verdadero, entre los iguales también. Durante el periodo revolucionario y posrevolucionario, la pasión entre los ideales tan radicales de los diferentes bandos en los que se dividió el país llevaban disputas en la publicación o no de ciertos sucesos en las revistas y periódicos. Así, la sátira se entremezclaba en las novelas, en las películas o en los espectáculos populares como las carpas. De allí acá vemos la similitud entre lo que sucede con el crimen organizado y los escritores de campo que entregan su vida a cambio de una denuncia verídica. En México, hoy y desde siempre, alzar la voz ha tenido una condena por la violencia, pero escribir los hechos son hasta hoy en día en el país el más fuerte grito de guerra que podemos pronunciar, donde no se unen los mexicanos ante el llamado de ese grito, donde queda tan solo el enunciador de frente al gatillo del poder y de la corrupción. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, Ceci. ¿Cómo te gustaría comenzar? Mira, yo creo que una de las novelas más famosas, sin duda, de la Revolución Mexicana, icónica de la Revolución Mexicana, es Los de Abajo, de Mariano Azuela. Oficialmente se publicó en 1916, pero esta, que es la obra más famosa de este autor jalisciense, sirvió de paradigma para la novela crítica y sobre todo realista de la Revolución Mexicana. Es uno de los títulos más reconocidos. Tiene una reflexión moralista en sus páginas. ¿Y qué es lo que nos cuenta? Nos va a relatar la historia de un grupo de campesinos combatientes que están encabezados por un personaje que se llama Demetrio Macías, quienes al final sufren una derrota terrible a causa de conflictos entre villistas y carrancistas, con lo que el escritor jalisciense pone en tela de juicio todos los valores y el sentido de la lucha. Imagínate qué fuerte. Además de comprar los ideales políticos de los ilustrados contra la práctica de la ignorancia de los pueblos por medio de uno de los personajes, Luis Cervantes, que era un médico y periodista. Entonces, critican mucho cómo reclutaban a gente del pueblo y la verdad es que ni les decían a qué y ellos se aventaban como la bola, ¿verdad? Sin saber por qué estaban peleando. La carne de cañón. Sí. Recuerdo uno de los libros del Llano en Llamas de Juan Rulfo y es un poco eso. No sabíamos ni qué hacíamos, pero a nosotros nos decían dele de balazos a aquel, ¿no? Exacto. Creo que no es propiamente de la revolución, pero Juan Rulfo tiene que estar muy presente en estos días, en estas fechas que estamos recordando estas actividades. Quiero hablar del Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán porque no solo la leí, sino que además me gusta mucho. En esta novela publicada en 1928 se denuncia una prosa con la prosa la tradición, la traición de los ideales y los principios de la lucha de la revolución por parte del bando ganador al momento de tomar el poder. En su narrativa, el protagonista, un intelectual y funcionario ex maderista, relata los golpes de Estado y disputas de poder entre Carranza, Villa y Zapata, que atestiguan, debido a los viajes entre guerrillas de los que participan a lo largo del libro, viendo desde dentro el movimiento de la política. Martín Luis Guzmán se mete como personaje. En Sí. realidad es un periodista. Él va a estar, la parte que más me gusta del libro es cuando está con Pancho Villa y el retrato que él hace de Pancho Villa, sí con cierta autoridad, sí como este vocabulario muy de hijos de esta y me dan y aquello, Ujú. pero un Villa también más humanizado desde la perspectiva de Martínez Guzmán. La verdad es que me gusta mucho. No es un libro tampoco demasiado grande y es un libro absolutamente revolucionario. Sin duda. Fíjate que yo creo que uno de los inicios de novela más interesantes de la literatura mexicana es La muerte de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz es una novela revolucionaria, pero es una novela en la que Artemio Cruz es un personaje que va a reflejar esta amargura
porque no se cumplieron las promesas de la Revolución Mexicana. Y a ver, esta es una de las novelas más lúcidas de la pluma de Carlos Fuentes. Habla de la soledad, del desamor, del poder, reflexionando sobre este México que nació después de la Revolución Mexicana. Digo que Carlos Fuentes fue muy valiente porque se atrevió a criticar a digamos, a este poder y a este gobierno y a estas administraciones revolucionarias que no cumplieron y que traicionaron las promesas de la Revolución Mexicana. Va explorando esta mirada anárquica de la vida en nuestros países y que en muchas ocasiones le dieron sin sentido a la tradición nacional y va entremezclando los personajes de la historia en México en este rito entre la ciudad, el campo, las contradicciones de los mexicanos y de cómo la gente podía llegar a ser tan cínica, mi querido Juan, que hablaban de los valores de la Revolución Mexicana que ellos mismos habían traicionado. Sí, bueno, ¿qué decir? Lo bueno es que el sufragio electivo, no reelección, No, sigue vigente, porque si no no, hay miedo. nos podríamos imaginar. Agustín Yáñez es otro de los grandes escritores que ha dado México. Él es del estado de Jalisco. Siempre he pensado que son escritores no de la capital, sino de otros estados los que mejor pueden plasmar con las letras lo que ocurre en este país. Él tiene un libro que se llama Al filo del agua, y en este libro pues se retrata otra de las múltiples caras de la revolución en México, que tiene que ver con los desplazados, porque en realidad la revolución la hacen los adinerados, mueven a la gente, pero va a haber consecuencias, pues su novela nos habla de cómo la guerra y su violencia irrumpe en un pueblo perdido en la sierra, visitado con poca frecuencia por la familia que se va teniendo que desplazar. Uno puede pensar que pues nada más se pelean unos contra otros, pero en Mm, realidad hay mucha migración, digamos migración interna, y estos afectados pues se quedan sin casa, sin comida, sin techo, sin nada, y luego va a ver quién los quiere acoger, porque entre ujú. pueblos vecinos se tienen la misma envidia que entre dos equipos de fútbol. Así es, mi querido Juan. Imagínate lo que pasa en las guerras con los estudiantes. Pensamos poco en lo que sucede con la gente que acude a las aulas o que debía estar en las aulas y que de repente empieza una guerra. 1915 por Manuel Gómez Morín. Este es un libro que es en realidad un ensayo autobiográfico en el cual Gómez Morín nos va a platicar lo que sucedió durante la guerra con su grupo de amigos. Ellos están integrando estas vivencias universitarias durante la revuelta de la Revolución Mexicana. Este texto causó un impacto muy fuerte en obras posteriores del propio autor, como Pasado Inmediato, y también, por ejemplo, de Alfonso Reyes, pero de igual manera significó de manera directa una gran impresión para los contemporáneos del autor, como Javier de Icaza, como Luis Enrique Erro, y en la brevedad de sus páginas, porque en realidad es un texto muy cortito, se muestra la mirada del ensayista frente a uno de los momentos sin duda más violentos del país, pero también en una de las épocas en las que el mundo intelectual comenzaba a abrirse un verdadero horizonte. ¿Y te imaginas haber vivido en tiempos de la revolución? Mis abuelos nacieron en 1921 y 1922. No les tocó como tal, o más bien ya les Ujú, tocó el final de esta ya, revolución. Sufrieron un poquito más lo que iba a ser el inicio de las del priato, cristeras. ¿no? Ah, ok. Pero mi tía abuela, esto sí lo quería recordar, justo nació el día en que Zapata sería asesinado. Hoy, Y es que tratar de situarnos en la revolución como si nos hubiera tocado es lo que busca Eugenia Falomir en Cuando llegue la ay, lluvia. sí. Es una novela bastante reciente, publicada en el año de 2012. Mezcla una historia de amor con los tiempos de la revolución en México. Como punto destacable de esta narración a manos de Eugenia Falomir, tenemos el uso de un personaje femenino como eje central de la obra, dejando ver las desventajas que ser una mujer y las revueltas de esta época podían complicar pues en el área femenina, con la mirada femenina
por eso recordaba a mi tía abuela. Fíjate, mi querido Juan, que la época de la Revolución Mexicana sí estuvo muy poblada de personajes femeninos. Las Adelitas fueron un elemento verdaderamente sustantivo de la guerra, de la Revolución Mexicana. Estas mujeres que las veías con las cartucheras cruzadas, con el rifle, en fin, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Las Poquianchis, que es esta obra de Jorge Ibargüengoitia, en donde habla de el papel, bueno, donde se refleja muy bien el papel fundamental de las mujeres en esta guerra. Me llama la atención que algunos de los nombres de las obras que tienen que ver con la revolución tienen nombres o títulos de agua. Por Sí. debajo del agua de Fernando Zamora, publicado en el año 2002. Este libro nos lleva nuevamente por el recorrido de las guerrillas de la Revolución Mexicana, pero ahora de la mano de una pareja que rompe con las normas de la época. Pablo Aguirre, trabajador de una imprenta, se ha enamorado del hijo de su empleador, Hugo Estrada. Así logra un romance con la desaparición de Isabel, hermana desaparecida en la Decena Trágica, la cual suplanta a Hugo Estrada para acompañar a su amado cuando éste se vuelve general en el ejército de Álvaro Obregón. Es nuevamente la dificultad de poder llevar una relación en tiempos de guerra, en tiempos de revolución. Fíjate, mi querido Juan, que yo quiero hablar de algo que siempre me llamó muchísimo la atención, que fíjate nada más el título, ¿eh? La vida inútil de Pito Pérez. Es de José Rubén Romero, y este es algo así como, es una fusión muy simpática, porque es una novela de la Revolución Mexicana, pero toma los elementos de la picaresca española. Esta obra entrega de una manera muy satírica una crítica a la injusticia de la vida social después de la Revolución Mexicana. De igual manera, da un amplio panorama, pues, ¿de qué? De las costumbres sociales, de los dichos, de el folclor, pero también de los abusos de las autoridades y de muchos ritos de la Iglesia Católica. Hablando de la iglesia, estoy pensando en la Cristiada, pero antes Mm, de hablar de la trilogía de la Cristiada de Juan Meyer, es recordar, hace unos años ya habíamos tenido algún programa sobre Revolución Mexicana y nos acompañó Bernardo Méndez Torres, no sé si te lo recuerdas, Ceci, ujú. que nos decía que el gran ganador, el gran campeón de la revolución había sido Plutarco Elías Calles, Ay, estoy de porque acuerdo. fue finalmente quien sobrevivió, aunque después fue desterrado por Lázaro Cárdenas, lo hizo a un ladito, de esos sí son los tiempos de mis abuelos, y es que decía que debía ponerse la imagen de Plutarco Elías Calles con la música de la Champions League, por hablar Sí, de es que él había cierto. sido el verdadero campeón. Pero sí quiero hacer mención de esta trilogía sobre la Cristiada, porque la Cristiada, que nuevamente inicia particularmente en el estado de Jalisco, aunque no fue de ninguna manera exclusivo de ellos, es este enfrentamiento donde la iglesia también quiere recuperar su lugar, quiere recuperar su parte, donde hubo masacre espantosa también de cristianos y donde pues hubo una defensa que podemos ver retratada también en una película que se llama así, Cristiada de 2012, con Andy García, Eva Longoria, Peter O'Toole y Eduardo Verástegui, de estas películas que la misma iglesia en México ha promovido. Y es que mira, dices muy bien, y yo creo que es pertinente hablar de lo que sucedió después de la Revolución Mexicana y de la locura de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles fue un gran atacante de la Iglesia Católica y de repente como que se le metió la locura a la cabeza y de repente se sintió Enrique VIII y dijo, aquí va a haber un cisma, pero es en serio. Y entonces aquí vamos a cortar todo tipo de relación con el Vaticano. Desde entonces se cortan relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y entonces, ¿qué crees? Que se le ocurre que, pues, sí nos iba a hacer falta un papa, ¿verdad? Entonces vamos a tener un papa mexicano. Ay, ay, ay. El papa mexicano se llamaba Pérez de Budar.
se apellidaba Pérez de Budar, es la iglesia, todavía existe la iglesia episcopal mexicana, está en la colonia San Rafael. Si ustedes la ven, parece, pues sí, parece una iglesia católica, pero lo que no, o sea, solo una persona que sepa muy bien de interpretación de símbolos se va a dar cuenta que no están los símbolos del Vaticano y que hay muchos símbolos que tienen que ver con la masonería, en fin. Y digo, Pérez de Bovar fue un sacerdote católico que fue expulsado de la Iglesia Católica y entonces él, pues, toma la oportunidad, lo visten como si fuera, o sea, con toda la galanura que se puede encontrar dentro de la Iglesia Católica, con toda la, digamos, la forma en la que se viste un obispo con su gorrito, etcétera, pero muere muy arrepentido en Veracruz, pide perdón a la Iglesia Católica, se reconcilia con la Iglesia Católica, pero esto fue uno de los excesos de Plutarco Elías Calles. Interesante. No quiero dejar de lado porque también me gusta mucho y porque admiro mucho a Martín Luis Guzmán. Además del Águila y la Serpiente, tiene otra obra que se llama La Sombra del Caudillo, de la que también hay película que estuvo censurada por el Qué gobierno durante raro. un tiempo. Lo interesante de esta obra de Martín Luis Guzmán es que aquí sí tiene que esconder los nombres. El caudillo al que hace referencia es Álvaro Obregón y está descrito físicamente, es igual a Álvaro Obregón, pero para evitar la censura tuvo que ocultarlo. Ignacio Aguirre, el ministro de la guerra, es la suma de dos personajes históricos, Adolfo de la Huerta y el general Serrano. Hilario Jiménez, el ministro de Gobernación, es en realidad Plutarco Elías Calles. Y Akshana, representa en la novela la conciencia revolucionaria. Es una gran obra de Martín Luis Guzmán y hay dos maneras de leerlo. No es un libro grande de 250 paginitas, o bien viendo la película La sombra del caudillo. Y mira, uno de los grandes legados que tienen todos estos autores, mi querido Juan, es la manera en la que muchas de las frases que fueron escritas en aquellos años ahora están integradas a la habla cotidiana de los mexicanos. Por ejemplo, el término una bola de amigos, que entonces era usado de manera despectiva para hablar de los ejércitos, o carrancear, que quiere decir algo así como robar, ¿no? Porque le robó el lema de tierra y libertad a Zapata. Entonces, ya te carranceé, quiere decir que ya te quité algo que siendo tuyo, ya es mío, ¿no? Hubo una, recordará Ceci, A cuando ver. empezaba la pandemia, un cuadro de Emiliano Ah, Zapata, ¿cómo no? febrero de 2020, el cuadro que Escandalazo. muestra a Zapata con un sombrero rosa sobre un caballo. Despertó protestas en diciembre por grupos de Sus diferentes. nietos estaban Claro, furiosos. sí, sí, sí. Pues, al final, de hecho, hubo bloqueos ahí en el acceso al Palacio de Bellas Artes. Bueno, se agradeció a los activistas porque obviamente todo esto buscaba liberar un poco la imagen que se tiene de el mismo Emiliano Zapata, de quien se dice que era en realidad homosexual, y se busca con esta pintura, pues, engarzar al personaje con todo un movimiento en pleno siglo XXI. Esto sigue siendo revolucionario, Zapata sigue siendo revolucionario, aunque ya no viva. Y es que fíjate, mi querido Juan, de verdad que además esta filosofía del escritor como el obrero del arte, como el que te va a explicar, por ejemplo, los bandidos del Río Frío, todas estas explicaciones de por qué se detona la Revolución Mexicana. Quisiera pensar, por ejemplo, en Cartucho de Nelly Campobello. Cartucho que Nelly Campobello vivía en el norte de la República y ella cuenta de una manera como casi hasta infantil cómo iban pasando los ejércitos revolucionarios por su pueblo y sobre todo los ejércitos de la División del Norte de Villa. Y entonces, ¿qué sucedía cuando entraban estos ejércitos y se posicionaban en estos pueblos? Y de cómo los niños, ¿sabes qué hacían para ir a jugar? Iban a ver a los muertos.
Iban a ver los fusilamientos, iban a ver cómo los ahorcaban. Y esto ahorita a nosotros nos podría parecer escandaloso y en cierta manera lo es, pero también es mucho de la violencia que se está viviendo en México Y hoy el en día. entretenimiento de la época, no Hijo, qué podemos decir que barbaridad. no. Quisiera yo cerrar con la recomendación de la telenovela El vuelo del águila de 1994, porque creo que esta telenovela está muy bien lograda y nos permite comprender cómo se fue tejiendo la revolución. Son los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz y el inicio de la Revolución Mexicana. Creo que nos puede contextualizar de muy buena manera. Qui- Despedimos el Quiero programa, por despedirme favor. nada más recomendando Recuerdos del Porvenir de Elena Garro, magnífica obra, magnífica pluma, y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Me despido, no sin antes agradecer a María Paula Aranzábal Domínguez, que nos ayudó con la confección de este programa. Mi nombre es Cecilia Durán Mena, seguimos atrapando lectores. Yo también me despido, Juan Carlos Padilla, agradeciendo por supuesto al mismísimo Brandon Hurley por hacer esto posible, que su vida literaria sea revolucionaria. Ultimátum. Los que quieren una revolución de verdad, radical, intransigente, son por desgracia hombres ignorantes y sangrientos. Y los letrados solo quieren una revolución a medias, compatible con lo único que les interesa, medrar, vivir bien. Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz.